¿Cuántos están alegres? Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Gloria a Jesús. Agradezco a Dios primeramente la oportunidad de estar en este lugar y al pastor Jaime también. Gracias por la confianza de invitarnos y compartir con ustedes este hermoso tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Agradecemos a Dios por esta hermosa campaña que hemos empezado, esta fiesta. Esta es la fiesta de los creyentes. Amén. Esta es la fiesta de los cristianos. Nos gozamos, nos regocijamos y convivimos, nos conocemos. Bueno, ¿qué podemos decir? Pasamos momentos agradables con el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, nuestras Biblias las abrimos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Él, en Jesucristo. Amén. Vamos a orar y ponemos este momento en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en este lugar y recibir, Padre del cielo, un poco de lo mucho que tú tienes para nosotros, Señor. Te rogamos que nos des la porción que nos corresponde. Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, haznos receptivos a tu voz, a tu mensaje en esta noche. Padre, háblanos, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, decimos amén, amén, gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta noche, gloria a Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Decíamos ayer que le vamos a dar honor al título de esta campaña, y es Jesucristo, autor de salvación. Es el título de esta hermosa campaña, así que vamos a enfocarnos hoy en este día específico sobre el tema propósito divino de Dios. Cuando hablamos de un propósito divino, a veces no lo entendemos, precisamente porque es divino, aun cuando nosotros a veces nos creemos muy inteligentes. Nuestra inteligencia no es suficiente para entender los propósitos de Dios. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de casos legales, ¿sí? El hombre debería haber sido el que debería de ser juzgado legalmente porque tenía culpas. El hombre debería pasar un juicio legal para entregar cuentas por cuanto ha fallado, dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto significa de que el ser humano es culpable del principio. No hay nadie que diga no soy culpable. Aquí el hombre es culpable desde la caída de Adán. Entonces era necesario pasar el juicio legal para entregar cuentas. Sin embargo, dice este versículo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre estableció un plan divino, un propósito divino en Él para nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. El propósito de Dios es justificar al hombre a través de Jesucristo, pero para esto era necesario que Jesucristo pasara juicios antes que nosotros. ¿Sabe qué es lo más importante de esto? Que el propósito divino de Dios se cumpliría a pesar de que el hombre o el ser humano quería detenerlo según él en su inteligencia. Pero en el afán de querer detener el propósito de Dios, estaban cumpliendo el propósito de Dios. De lo maravilloso de Dios. El Señor Jesucristo enfrentó dos juicios legales aquí en la tierra. Enfrentó el juicio eclesiástico delante de la religión. Y también enfrentó el juicio legal civil delante de las autoridades. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Dice la Escritura que cuando lo agarraron, ayer hablábamos precisamente del arresto de Jesús.
Cuando lo agarraron, cuando lo arrestaron en ese lugar, dice la Escritura que lo ataron como un malhechor y lo llevaron delante de Anás, amarrado. Y Anás lo traslada con Caifás, que era el sacerdote en turno en ese momento. Veamos la importancia de estos dos hombres. Son los representantes eclesiásticos de la época. Anás y Caifás eran los líderes religiosos en la época. No era el mundo que estaba juzgando a Jesucristo, no eran los incrédulos, eran los creyentes de la época. Vea usted. Enfrenta los juicios y mire, hermano, no encontraron absolutamente nada, pero ellos se empeñaron en buscar culpabilidad para Jesucristo. Si fuera poco, dice la Escritura, que los llevaron delante del consejo, delante del Sanedrín, del consejo de los líderes, de los hombres, líderes de los jefes del pueblo en ese tiempo. Dice Mateo 27:1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Miren, hermano, esto quiere decir, si era la parte de la mañana, esto quiere decir que esta gente se procuraron toda la noche, no durmieron en el afán de encontrar culpabilidad a Jesús. Incluso dice la Escritura que ellos buscaron a comprar personas para que acusaran a Jesús y fueran a declarar en contra de él falsamente, porque estaban empeñados en encontrar culpable al Señor Jesucristo. Una vez que enfrentó el juicio eclesiástico de la religión, lo llevaron y ellos, convencidos que este hombre era culpable, lo llevan delante de las autoridades civiles ahora para ser procesado. El primero de ellos fue Pilato, lo llevaron delante de Poncio Pilato, dice la Escritura, el gobernador en ese tiempo. Y Poncio Pilato comienza a averiguar acerca de Jesús y por qué lo estaban culpando. Dice Lucas 23:4, dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente que estaba con ellos: ningún delito hallo en este hombre. ¿Sí se da cuenta la diferencia entre la religión encontrando y tratando de buscar culpabilidad para Jesús? Pero el impío lo encuentra inocente. Qué contradicción. Después de eso, la Escritura dice que lo llevan delante de Herodes. Lucas 23:7 dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le refirió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. El 11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo de vuelta a Pilato. Mira cómo traían al Señor Jesús. Lo traían de aquí para allá, de allá para acá, no encontraban culpabilidad en él y se burlaban de él y se mofaban de Jesús. No sé si usted puede imaginarse la escena de un hombre inocente. Estos hombres trataban la manera de encontrar culpabilidad. Luego después, en Lucas 23 dice: mas ellos instaban, cuando Pilato no encontraba, Lucas 23:13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de que le acusáis. El versículo 15: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, porque Herodes le devuelve a Pilato a Jesucristo porque no encontró culpabilidad en él, era inocente. Pero en Mateo 27:23
viene la parte más triste para el Señor Jesucristo en la carne, pero una victoria para nosotros en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Mateo 27, 23 dice, y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? ¿Sí? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. El 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Yo veo acá un impío más honesto que la religión. El 25 dice, y respondiendo todo el pueblo, escuche esta palabra. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos estas cosas? Si hemos sido tan buenos, oramos por la paz en Israel, bendecimos al pueblo de Dios, pero muchas de las cosas que ellos sufren son consecuencias del alejamiento de su propia vida de aquel que los amó eternamente. Amén. Escuche la palabra que ellos soltaron al Pilato decirles que él era inocente de la sangre de este justo. Esta gente les gritó en Mateo 27, 25, dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre de este inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Condenaron también a sus hijos. Pareciera tan injusto, humanamente lo vemos injusto lo que está pasando acá. Pero nuestro tema en esta noche es propósito divino. Amén. Desde la eternidad se escribió un plan perfecto para mi vida y para su vida. Hay un propósito divino en cada situación de nuestra vida. Hay un propósito divino en medio de todo el caos y la confusión. Hay un propósito divino en medio de las acusaciones del enemigo en contra de su vida y en contra de la mía. Aun cuando nosotros no lo entendemos, aun cuando pareciera ser injusto en contra de nosotros, hay un propósito divino delante de la presencia de Dios. Queremos meditar en esta noche sobre tres cosas bien importantes, rescatables de esta historia del enjuiciamiento del Señor Jesucristo. Número uno, el propósito de haber sido menospreciado. Jesús fue humillado, Jesús fue menospreciado y él lo trataron mal en esos momentos que lo cuestionaban delante de los sumos sacerdotes del tiempo. Jesús recibió menosprecio y humillación. Dice Juan 8:12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, lo llevaron como un malhechor, como un ladrón, como alguien que se merecía la muerte. El versículo en Lucas capítulo 23, versículo 11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Escuche lo que significa la palabra escarnecer. Escarnecer es burlarse, mofarse, pero aquí viene una palabra bien importante que a mí yo sentí un poco de molestia cuando encontré esta definición. Escarnecer significa ridiculizar. Nosotros vemos que dice la Escritura que lo vistieron, pero no sabemos qué tipo de vestuario le pusieron y la actitud de ellos hacia Jesucristo, ridiculizarlo. Pero aquí viene la parte importante, Jesús no se defendió. Dice la Escritura que enmudeció su boca y cayó.
Pareciera ser que el Señor quería pasar lo que estaba pasando, pero recuerde la oración que Él hizo, Señor. Dice, si fuera posible que pasara esta copa de mí sin que yo la beba, porque Él sabía lo que venía, el desprecio y el dolor. Él estaba sintiendo, pero sin embargo era necesario, como lo dijimos ayer, que pasaran este proceso, estar en ese lugar, porque no era un propósito personal, era un propósito divino de Dios. Gracias, Señor. Amén. Pero mire lo que dice Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién no se hará? En nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas de las veces los menosprecios y las humillaciones no vienen de la gente de afuera. Los menosprecios y la humillación para nuestra vida vienen muchas veces de la misma familia, de la gente que está a tu alrededor o de la misma iglesia. La humillación y el menosprecio viene de la gente cercana muchas veces y afecta aún más nuestro corazón cuando vemos que la gente que debería bendecirnos nos pone más cargas encima. La gente que debería apoyarnos, la gente que debería darnos palabras de aliento, la gente que debería tendernos la mano cuando nos caemos, son los que nos ponen el pie encima para levantarnos, para unirnos más, perdón. Hay momentos en nuestra vida que nos encontramos siendo humillados delante de la gente, siendo humillados de las cosas que queremos, menospreciados porque piensan que no somos capaces de hacer las cosas. Yo recuerdo cuando me pusieron por primera vez a dar escuela dominical, y yo le dije a los pastores, le dije, perdone, pero aquí me he enterado que hay muchos predicadores, incluso hay pastores que están perseverando en esta iglesia, y yo no siquiera sé predicar y no he ido a una escuela, ni siquiera he estudiado hasta que segundo grado de primaria, no puedo. Y le doy gracias a Dios por la actitud del pastor, porque el pastor se dio la vuelta y le dijo, habla con Dios porque Él me dijo que te pusiera a ti. Yo no supe qué contestarle. Cuando comienzo a dar enseñanza, tiempo después me abraza un pseudo pastor, miembro de la iglesia, y me abrazó y me dijo, necesitas comprarte diccionarios, comentarios bíblicos, porque hermano no sabes lo que hablas ahí arriba. Ese día yo me subí al carro, iba llorando en el camino y le dije, Señor, ¿por qué me humillas así? Voy a renunciar, no quiero saber nada, no me vuelvo a parar en ese púlpito, Señor. Yo no quiero ir ahí porque me están lastimando, Señor. Me dolió lo que este hombre dijo, Señor. Ponlo a él, yo no quiero, Señor, yo no quiero. Me dolió, yo lloré esa noche, yo llegué a la casa y le dije a mi familia, no me vuelvo a subir a un púlpito porque me mataron por dentro, porque me dijeron que yo no sabía lo que hablaba. Yo sé, por eso no quería subirme. El Señor tuvo que tratar fuertemente conmigo para que yo regresara. Yo empecé esa escuela dominical con 15 personas. Y cuando el Señor me movió de la ciudad donde estaba, teníamos alrededor de 70, 80 personas en la escuela dominical. Y estuve 3 años. Y no sé cómo lo hice, pero estuve 3 años. Que aguante de los hermanos. ¿Saben que la gente del mundo a veces te halaga más? Nosotros tenemos un enorme testimonio con mi esposa. Quizás el domingo lo mencione. Si quieren saberlo, tienen que venir el domingo. Pero hemos pasado procesos tan fuertes, hermanos. Ayer yo les dije que algo pasó en mi vida, que si el enemigo quiso lastimarme, quiso hacerme daño, lo logró, porque sí lo logró. En ese proceso, la misma gente de la iglesia nos criticó a nosotros y la gente del mundo nos entendió. ¿Acaso no es triste? Sí, es cierto, hermano. Pero no es nada diferente al tiempo del Señor Jesucristo. El sumo sacerdote que se supone que llevaría al pueblo delante de la presencia del Señor, el sumo sacerdote que se supone que debería interceder entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote que debería buscar el bien espiritual del hombre,
en este momento encuentra, busca la manera de acusar a un hombre inocente. No era ni siquiera el pueblo, era el sumo sacerdote encabezando la culpabilidad del Señor Jesucristo. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, es decir, Jesús les dijo, si a mí me lo están haciendo, ustedes también se lo van a hacer. A ustedes también se lo van a hacer. Número 2, fue culpado. Él llevó mi culpa sobre él. Porque si en un juicio yo soy culpable, ¿quién debería de pagar? Por ahí estaba leyendo un comentario, un comentarista dice, en lo más justo y el amor más puro del ser humano sería la madre, pero lo más bueno que haría una mamá sería dar la vida por su propio hijo, pero no lo daría por el vecino. Así es. Y mucho menos daría su vida por aquel que lo está maltratando, lo está azotando y lo está escupiendo. Pero la justicia de Dios es mucho mayor que la nuestra. Llevó Él tomando en mi lugar, cargando mis culpas sobre su carga, sobre su lomo, sobre su espalda. Lucas 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. El 24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Entonces Pilato sentenció porque ellos insistían, el pueblo y el sumo sacerdote insistiendo de que se condenara al Señor Jesucristo. El versículo que leímos al principio dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Sí fuimos justificados. En una ocasión uno de los maestros que tenemos en la escuela nos presenta la escena de la justificación de Dios. ¿Sabe? Esta escena a mí me impactó bastante, porque nos muestra a nosotros la culpabilidad de nosotros a la caída del hombre. Somos responsables de nuestro pecado y debemos pagar justamente por nuestros pecados. Pero siendo justificados, dice este maestro, nos ponen a nosotros delante del juez, y el juez nos mira, y lo que mira el juez en nosotros es mentira, corrupción, malos pensamientos, malos deseos, sucias ideas en nuestro interior, y el juez dice, merece la muerte. Y dice el maestro, pero se levanta alguien llamado Jesucristo y se para entre el juez y yo, y le dice al juez, señor juez, vuelva a juzgar y mira a este hombre. Y el juez se pone de pie y me mira a mí, y la transparencia del cuerpo de Cristo me hace ver un hombre diferente, con un cuerpo renovado, con una mente renovada, con un corazón cambiado. Y el juez dice, este hombre es justificado, pero no por sus hechos, sino por su culpa, sino porque el Señor Jesucristo pagó un precio y se pagó entre el juez y yo, y dice, este hombre es justificado por mi sacrificio. Amén. Eso es la justicia de Dios. Fuimos hechos justicia, claro que sí, pero no por nuestros propios hechos, sino por el amor de Jesucristo, que pagó el precio alto por amor a nosotros. Él se encontró culpable para que me hiciera inocente. Él cargó mis culpas para que yo fuera liberado de mis culpas. Injusto. Fue injusto completamente. No había nada de justicia en lo que le estaban haciendo al Señor Jesucristo, culpado, llevando nuestra carga en sus hombros. Él sabía lo que estaba pasando. Aun cuando Él sabía, Él dejó que pasara, porque en su mente no estaba la cruz. Él sabía dónde iba a llegar, pero en la mente del Señor no estaba la cruz. Usted puede saber qué era lo que había en la mente del Señor. En la mente del Señor en ese momento estaba yo, estaba usted.
Y por amor a ti y por amor a mí, cerró su boca y él dijo: voy a cargar esta culpa para que ellos no sufran. Esto se llama amor verdadero. Número 3, el Señor fue condenado por mi culpa. Mateo 27, 23, y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Esto a mí me conmueve demasiado, hermano, porque otra vez puedo ver a este hombre tratando de encontrar la inocencia o la culpabilidad de este hombre, y entre más buscaba la transparencia de Jesucristo y encontraba la inocencia del Señor Jesús, y trataba de convencer al pueblo y a los líderes eclesiásticos que este hombre era inocente. Pero ellos se empeñaban en encontrar culpable al Señor Jesucristo. Mi hijo hace rato, de 11 años, me hizo una pregunta. Me dijo: ya, ¿qué es lo que vas a predicar? Voy a predicar sobre el juicio del Señor Jesucristo. Y me dice: ¿de qué se trata? Comienzo a explicarle, y él me dice: ¿por qué fueron tan malos con él? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que ellos se empeñaran en condenarlo? Le dije: no hizo nada. ¿Y por qué lo hicieron? Why? Él le dije: porque el enemigo, en el afán de lastimar al inocente, en el afán de herirnos a nosotros, los hijos de Dios, el enemigo va a tratar de detener el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Y la manera que el enemigo busca es truncar que usted crezca. Y la manera de truncar el propósito de Dios en la vida de Cristo era detenerlo y eliminarlo. Y el plan del enemigo para su vida es detenerlo, truncarlo y no dejarlo avanzar cuando le trae problemas a su vida, cuando le trae desesperación a su vida, cuando usted recibe acusaciones injustas. Lo señalan, lo culpan de algo que usted no hizo. Pero le dije a mi hijo: cuando el enemigo trata de encontrar una culpa para nosotros y pone pruebas y problemas en nuestro camino, hijo, él no se está dando cuenta que lo que está haciendo está cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Amén, amén. Porque cuando él intenta algo en contra de nuestra vida, Dios lo utiliza para nuestro crecimiento. Y yo le dije: porque cuando tú pasas un proceso, hijo, tú no eres el mismo después de este proceso, porque agarras experiencia, agarras madurez. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, y aún en los procesos difíciles el Señor se glorificará en tu vida. Amén, amén. Y él me dijo: tienes razón. God is so good. Dios es tan bueno. Por eso dice la familia, mi esposa, hablamos a veces: este niño cuando habla nos espanta, porque habla como adulto, es sumamente inteligente. Pero es que cuando nosotros le explicamos la cosa, no le explicamos a media, vamos claro con él. Y por eso crecimos así. Y así son todos. Pero es bueno enseñarle a ellos, porque van a llegar el momento donde se enfrenten sus procesos y van a entender las razones por qué están ahí. Y si yo les he dicho a ellos, no importa la situación en que estés, nunca dejes de servir al Señor, aun cuando estés quebrado por dentro. Yo le platicaba a mi esposa hace unos meses, entre la búsqueda de las predicaciones que he hecho, encontré, no me recuerdo dónde, si en YouTube encontré o en Facebook,
encontré una de las predicaciones que hice, la primera que prediqué un día miércoles en la época del COVID, y analicé el mensaje. Les soy honesto, no sé cómo lo prediqué, porque cuando yo lo vi la otra vez, yo vi mis ojos perdidos completamente, y la palabra que estaba predicando yo mismo me hizo llorar, porque yo no lo había oído, yo lo había predicado, pero me ministró tanto y me pregunté cómo lo hice, Señor, en ese momento. Pero si hay algo que hicimos nosotros, mi esposa y yo, no detenernos en servir al Señor. Seguimos aún estando quebrados por dentro. Seguimos sirviendo al Señor, glorificando el nombre del Señor. Amén. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Tomando él mi lugar, dice Mateo 27-24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y ellos respondieron, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre de Jesucristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando la maldad viene al ser humano, el ser humano se ciega completamente. El hombre no puede ver más allá por el pecado. Es necesario que el Señor Jesucristo venga y quite la venda de los ojos para que pueda ver con realidad el camino espiritual. Quiero compartirles unas irregularidades en la justicia de Jesucristo en el juicio hecho por Jesús según la cultura judía. Cuando yo estaba estudiando acerca de este mensaje, me encontré con la cultura judía y sus reglamentos. Ellos son muy severos. ¿Y sabe qué era lo que me llamó la atención? En uno de los versículos que no mencioné hoy, cuando llega, parece que la hermana lo leyó, cuando llegaron al pretorio, el pretorio es el palacio del gobernador. Cuando llevaron a Jesús al pretorio, al palacio del gobernador, para que él se encargara de ellos, era el día de la Pascua. Miren, llevaron a Jesús al pretorio para presentar a Jesús, pero ellos mandaron a Jesús y no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse. ¿Usted cree que esto no se llama hipocresía? Están acusando a un hombre, inventando, comprando personas para culpar a un inocente. Están mintiendo, están conspirando, pero no quieren entrar al palacio del gobernador porque se van a contaminar, imagínese usted. ¿Sabe que hay personas que aparentan una santidad en su exterior, pero están matando a su propia gente? Y es necesario que la iglesia salga de esto. Somos hermanos en Cristo, lavados por la misma sangre, pretendemos llegar al cielo, vivir eternamente juntos, adorando al mismo Dios, pero en ese lugar no queremos estar juntos. ¿Cómo pretendemos llegar al cielo? ¿De qué manera vamos a llegar allá cuando nosotros no aprendemos a amar en este lugar? Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo había enseñado, les han dicho que deben amar a los que los aman, dijo, pero yo les digo que amen a sus enemigos. Y no lo dijo solamente en la cruz, lo demostró con hecho y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprendamos a amarnos y apoyarnos mutuamente en la obra del Señor. Irregularidades en el juicio de Jesús según la cultura judía. Escuche esto. Número 1. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante algunas celebraciones judías. Jesús fue juzgado durante la Pascua.
Como decía la escuelita, pónganle una tacha. Número 2. Cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver. Jesús fue condenado por un griterío de protestas y desaprobación. Número 3. Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto en la cruz. Inmediatamente lo sentenciaron y lo colgaron en la cruz. Número 4. Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie, pero se las ingeniaron para ejecutar a Jesús. Número 5. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche. Este juicio se hizo antes del amanecer. Número 6. Se debía proporcionar al acusador consejo y representación. Jesús no tuvo ninguna representación. Número 7. No debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado. Y a Jesús le preguntaron: ¿tú eres el rey de los judíos? Si le seguimos buscando, vamos a encontrar muchas irregularidades en las mismas leyes del judaísmo, que ellos quebraron absolutamente todas. Y nuestra mente humana, nosotros pensamos, es injusto completamente. Pero era un propósito divino. Amén. Amén. Era un propósito divino. Yes. Quiero terminar con este relato. En el libro escrito y editado por el penalista mexicano José Elías Romero Apis, este libro se llama El proceso de Cristo. Dice así: a más de 2000 años del proceso de juicio de Jesús, según las leyes mexicanas, se cometieron al menos 96 violaciones a los derechos humanos en contra del creador de la iglesia cristiana. 96 violaciones. Él explica que Jesús no tuvo derecho a un abogado, no hubo dos partes en el juicio y no hubo un delito específico que seguir, porque se le inventaron todas. Con todo esto, dice José Romero Apis, dice: hoy en día Cristo hubiera ganado 92 amparos a su favor sin investigación. A pesar de ser el proceso judicial más importante y famoso de la historia, contó con varios errores e irregularidades en su proceso. Dice: con las leyes actuales, según Romero Apis, los responsables de estas irregularidades merecían una sanción de hasta 1000 años de prisión cada uno de ellos. Y Romero Apis dice: y eso solo lo estoy diciendo sin hacer investigación, solo por encima. Sin embargo, el acusado ya está condenado, pero no por Roma, ni por Judea, sino por su Padre, que ya lo había establecido desde la eternidad. Porque a él no le quitaron la vida, él entregó su vida voluntariamente. A mí me partió el corazón cuando leía esto. Yo decía: sí, Señor, no fueron ellos los que condenaron, no fueron ellos los que te llevaron a la cruz. Tú decidiste entregar tu vida porque el Padre ya lo había establecido, porque me amó desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra: porque de tal manera nos amó desde antes que nosotros fuésemos creados, antes de la creación del mundo. Él había establecido un plan perfecto para la redención de la humanidad, y esta era una muestra del amor de Jesucristo. Aun cuando habían irregularidades, Él había sido condenado por su Padre, que nos ama con amor eterno. Póngase de pie en esta noche. Gloria a
Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia al plan perfecto de Dios. Y el 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Necesitamos al Señor Jesucristo para ser justificados por la sangre del Cordero. Voy a invitarle a que cierre sus ojos en esta noche. Meditemos en lo que el Señor hizo por nuestra vida y autoexaminemos nuestro corazón cómo se encuentra en este momento. No somos dignos, pero nos hizo dignos por amor a nosotros, porque Jesús así lo quiso, porque el Señor así lo quiso. Levante sus manos al cielo y digámosle al Señor: gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque tú cargaste mis culpas sobre ti. Gracias, Señor, porque tú no renegaste y fuiste obediente hasta la muerte de cruz por amor a mí. Tomaste mi lugar en ese momento. Gracias, Padre, porque ahí estuviste en mi lugar, Señor. Y merecedor soy de tu amor, Padre. Y merecedor soy de ese amor. Pero así lo hiciste, Señor, por amor a mí. Y Dios, te pido que perdones mi vida. Si te he fallado, Señor, si he cometido un pecado delante de ti, perdóname. Hazme justo por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma, Cristo. Digno eres, Señor. Digno eres, Padre. Gracias, Jesús. Démosle palmas al Señor en esta noche. A Dios sea la gloria por siempre. Cristo vive, no está muerto. Adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios vivo. Él no quedó en la tumba. Él se levantó triunfante y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si tiene duda, pregúntele a Esteban. Él dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Y un día nosotros le veremos.